Balance. Fiscal General informó detenciones de 50 gerentes por hechos de corrupción en PDVSA. Desde el exilio, Ledesma pide a la oposición dejar atrás contradicciones y unirse. Con presencia de acompañantes, datos de electores para municipales se auditan a partir de hoy. Desconfianza. Monseñor Diego Padrón considera que el diálogo en Venezuela se ha desvalorizado. A precio justo. Sunagro garantiza a panaderías CLAP harinas para pan de jamón. A segunda vuelta, Sebastián Piñera y Alejandro Guiller no obtuvieron mayoría clara para las elecciones chilenas. Se quedaron con uno. Caribe Anzoátegui remontó a última hora contra las Águilas del Sur. Arrasó Bruno Mars, fue el más premiado de los American Music. Thank you, AMAs. Thank you, hooligans. We did it. I know it's because of y'all. Thank you for voting for me. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que el próximo jueves 23 de noviembre comienza en todo el país la campaña electoral y las ferias electorales de cara a las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Oblitas recordó que las ferias electorales permitirán a los electores familiarizarse con las boletas electorales y los candidatos postulados a los venideros comicios. Esta semana, el 23, inicia la feria electoral, que como ustedes saben es el espacio donde las electoras y electores pueden familiarizarse con la boleta electoral y hacer la selección del candidato o candidata de su preferencia, la ubicación en boleta de su candidato o candidata de preferencia. Recordemos que la elección se hace sobre la pantalla directamente como parte de las innovaciones, las incorporaciones y mejoras que se han hecho al sistema electoral. También reiteró que siguen las auditorías con la certificación de las organizaciones políticas. El candidato por Copey a la alcaldía del municipio Sucre de Miranda, Enrique Mendoza, calificó como irresponsable que dirigentes de oposición participen de manera selectiva en las elecciones municipales pautadas para el 10 de diciembre. Mendoza manifestó que las alcaldías son el cargo más importante porque, según indica, estas son las que van a resolver los problemas de los ciudadanos. Aseguró que en Petare hay una desmejora de la calidad de vida de sus habitantes y urge replantear una estructural policía vecinal para hacer frente a los altos índices de inseguridad. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre la participación de Venezuela en la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que se realizó en Argentina a fin de fortalecer estrategias para el combate transnacional del delito. Fue muy importante participar en los debates para defender la soberanía nacional, la no injerencia de ningún ente o país en los asuntos internos de Venezuela, como también lo respetamos de cualquier otra nación. Y esa va a ser la posición nuestra en este foro tan importante, con quien compartimos con colegas de varios países, el del respeto mutuo, el de entender que los países tienen sus mecanismos para dirimir sus asuntos internos de carácter institucional, político, diplomático, económico o de cualquier otra índole. Quiero destacar que nosotros no hemos dejado de cumplir funciones como autoridad central en materia de asistencia mutua en materia penal durante estos 3 meses que llevamos en este cargo de fiscal general de la República. Quiero destacar que desde agosto a la fecha, este Ministerio Público, cuyo titular les habla, ha tramitado 43 solicitudes de asistencia en materia penal provenientes de países iberoamericanos. Es muy importante entonces que se sepa que el ámbito de actuación de esta Asociación Iberoamericana de Ministerio Público tiene 2 grandes ejes: solicitud de asistencia mutua en materia penal, que es lo que ya
acabo de referirle y las extradiciones. ¿A quién van a pedirle los ministerios públicos de los países de Iberoamérica este tipo de solicitudes? La única autoridad legítima reconocida por ellos en estas solicitudes a quien pueden dirigírselo es al Ministerio Público de Venezuela y a su titular. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, sostuvo que nunca han estado en contra del diálogo entre el gobierno y la oposición, pero entienden que el proceso aumenta la desconfianza del pueblo hacia los líderes políticos. Padrón insistió en que los niveles de inflación ya no pueden ocultarse y se evidencian cada vez más en el constante aumento de los precios y la escasez de algunos productos, razones por las que urgen soluciones consensuadas. En este sentido, aseguró que si en esta ocasión el diálogo no mejora la situación de Venezuela, perderá nuevamente una oportunidad importante para lograr la estabilidad en el país. El ministro de Educación, Elías Jagua, anunció que durante esta semana se realizarán actos para conmemorar la incorporación de la 8ª estrella en la bandera nacional con diferentes actividades en los centros educativos del país. Jagua acotó que la 8ª estrella bolivariana marcó el nacimiento de la Unión Suramericana, resaltando que esa incorporación es además un acto de justicia con la provincia de Guayana. Hoy, a partir de este momento, en todas las escuelas, en todos los liceos, debemos honrar a nuestra bandera de 8 estrellas, leer el decreto de nuestro libertador Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817 allá en Angostura, y debemos también reflexionar sobre la importancia de nuestra bandera, de nuestra larga lucha por la independencia y del acto de justicia que el comandante Chávez impulsó al reconocer casi 200 años después el decreto del libertador Simón Bolívar. También informó que los jóvenes venezolanos participarán este martes en una movilización que partirá desde la Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores en Caracas, en honor a los 60 años del Día del Estudiante Universitario. En Chile, el exmandatario del país, Sebastián Piñera, y el candidato Alejandro Guiller se medirán en una segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Esto luego de que ninguno obtuviera una mayoría en los comicios realizados este domingo, en el que el voto de los chilenos que viven en el exterior fue legal por primera vez. Piñera obtuvo 36% de los sufragios, mientras que su principal rival estuvo 14 puntos por debajo, alcanzando poco más de 22%. Tras conocerse los resultados, el líder de la coalición derechista Chile Vamos se mostró confiado de ganar la segunda ronda. Porque esta noche hemos logrado un gran resultado electoral. Y sobre todo, porque hemos abierto las puertas que nos conducirán hacia los tiempos mejores. La segunda vuelta electoral se disputará el próximo 17 de diciembre y en este proceso además serán elegidos 155 diputados, 23 senadores y 278 consejeros regionales. En Zimbabue, el partido del presidente Robert Mugabe se reunirá este lunes para plantear la presentación de una moción de censura en su contra luego de que expirase el plazo que le viene establecido al mandatario para dimitir. La formación Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, indicó la medida después de destituir a Mugabe como número 1 del partido. En un discurso televisado, el aún jefe de Estado de 93 años no solo no renunció, sino que pidió una vuelta a la normalidad y anunció que presidirá el Congreso de su organización política a realizarse en diciembre. Se espera que en este acto la formación confirme el nombramiento del ex vicepresidente del país, Emmerson Mnangagwa, como líder y candidato para las presidenciales de 2018. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Búsqueda incansable. 7 naciones se suman al rescate del submarino desaparecido en aguas del Atlántico Sur. Los detalles en breve, ya venimos, no se aparten. Paciente oncológico de 2 años de edad requiere con urgencia el medicamento carboplatino de 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-463-6611. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Trabajadores y representantes sindicales presentan sus propuestas a la Comisión Especial de Consulta de la Asamblea Nacional para ver a la sociedad sobre el proceso de negociación entre gobierno y oposición. Manuel Covela nos amplía los detalles. Buenas tardes, Manuel. Más adelante vamos a hacer este contacto. Por ahora continuamos en Argentina porque van aún todo el despliegue de la búsqueda del submarino que fue desaparecido o que desapareció hace algunos días. Y continuamos con la directiva de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Codevida, quien pidió que se active con urgencia el canal humanitario por el riesgo que corren más de 4 millones de pacientes de perder la vida por falta de medicamentos. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Buenas tardes, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. A esta hora, Francisco Valencia, coordinador de Codevida, exige al gobierno nacional que active la emergencia humanitaria para que en menos de 72 horas estén ingresando los fármacos al país. Aseguró que organizaciones como las Naciones Unidas están dispuestas a donar estos medicamentos sin que esto implique un costo para el Estado. Hay una ausencia del 95% de medicamentos en las farmacias del Seguro Social, que son las que dispensan medicamentos para personas con condiciones de salud crónica. Estamos hablando 95%. Es una escasez prolongada, es una escasez que tiene más de un año para ciertas condiciones de salud como Parkinson y esclerosis múltiple. Las mujeres con cáncer de mama tienen un año sin recibir tratamiento. En fin, todas las condiciones de salud están afectadas, estamos registrando consecuencias irreversibles, muertes por falta de medicamentos. Ya la situación se escapó de las manos de las ONG no tienen cómo respaldar con medicamentos a las personas con condiciones de salud crónica. Francisco Valencia, coordinador de Codevida, aseguró que acudirán a todas las embajadas venezolanas para alertar de esta manera al Grupo de Lima para que solicite con urgencia al Estado venezolano la activación de un canal humanitario. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Continuamos con más. El titular de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Fernández, informó que las panaderías de los comités locales de abastecimiento y producción en Caracas tienen garantizada la harina de trigo para producir 600.000 panes de jamón en estas Navidades. La creación del Frente Panaderos Comunales CLAP, ¿no? Con la gran misión Saber y Trabajo, allí se ha hecho un esfuerzo considerable para poder hacerle llegar este rubro tan esencial a la familia venezolana. Estas panaderías que están por el orden de la consolidación del 30%, ¿verdad? De las panaderías que están registradas en Caracas, tienen ya garantizada la harina y los insumos a través del Ministerio de Alimentación para producir 600.000 panes de jamón a los CLAP, en el caso particular de Caracas. Fernández destacó que Sunagro trabaja en fortalecer el sistema popular de distribución de alimentos con la incorporación de 211.000 sujetos de aplicación inscritos en el Sistema Integral de Control Agroalimentario, el cual, según detalló, permite movilizar los alimentos en el país. Un trabajador requiere un mínimo de 90.920 bolívares diarios para cubrir los gastos básicos relacionados con la canasta alimentaria, la cual está valorizada aproximadamente en 2.727.606 bolívares, según los últimos datos del Centro de Documentación y Análisis de Trabajadores Sendas. La variación intermensual en el costo es de 47.9%, la más alta registrada en los últimos 20 años. Según el organismo, la canasta familiar se ubicó el pasado mes de octubre en 5.594.119 bolívares, lo que significó un aumento de 43.4% con relación al mes de agosto. El centro especializado aseguró además que la variación anual entre el periodo de octubre de 2017 y octubre de 2016 superó el 800%, arrojando un incremento de poco más de 5 millones, es decir, más de 36 salarios mínimos. En el cálculo actualizado, el Sendas precisó que los artículos de higiene personal y limpieza del hogar aumentaron un 94.2%, mientras que los alimentos básicos lo hicieron un 46.1%, ubicando la diferencia entre precios regulados y precios de mercado en más de 30.900%. La vestimenta, el calzado también registraron alzas superiores al 20%.
El gobierno de Honduras anunció que exigirá una visa consultada a los venezolanos que quieran entrar a ese país. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que la medida es de aplicación inmediata y ya ha sido comunicada por la vía diplomática al gobierno venezolano. En la misiva indican que la visa deberá solicitarse ante la Secretaría General del Instituto Nacional de Migración. Los ciudadanos interesados deberán consignar un acta de responsabilidad, precisando la persona natural o jurídica que será responsable en Honduras, una copia fotostática autenticada del documento de identidad o carnet de residencia en la nación y otra apostillada del pasaporte de la persona para quien se solicita la visa de ingreso. También se exigirá un certificado médico autenticado emitido en el país de origen y otro de antecedentes policiales y penales. La Cancillería destacó que la decisión fue tomada en criterio de reciprocidad debido a que el Ejecutivo venezolano también exige a los hondureños un permiso de ingreso. El ex encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Marruecos, Abdab Abu Said, fue asesinado durante la noche de este domingo en Maturín por los antisociales, que presuntamente intentaron despojarlo de su vehículo. De acuerdo con las autoridades, Abu Said se encontraba llegando a su vivienda a bordo de un vehículo en el sector Juanico cuando fue sorprendido por al menos 2 sujetos que lo interceptaron en un automóvil en las afueras del edificio donde residía. Según detallaron, el ex diplomático habría opuesto resistencia al robo, por lo que los delincuentes decidieron dispararle huyendo del lugar. Ahmad Abu Said era un reconocido historiador de origen sirio que emigró de su país con 23 años y decidió venir a Venezuela, donde se formó como historiador, además de dedicarse al comercio. En Zulia, centenares de feligreses se concentraron este 18 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y de San Judas de Dios a propósito de celebrarse su día y ser declarado el templo como santuario mariano arquidiocesano. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. El acto también fue propicio para acompañar a la Reina Morena y al clero de la región en la celebración de los 308 años del milagro de renovación de la fe mariana, además de los 75 años de la coronación de la Virgen. La homilía fue dirigida por el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, quien destacó que ante la actual situación que atraviesa el país es necesario ayudar al prójimo. Queridos hermanos, que hemos de comprometernos a ayudar a los necesitados, al desposeído, al que sufre y llora, al que se encuentra triste y abandonado, al pobre y al menesteroso, y a sacar de nuestros corazones cualquier sentimiento de odio y rencor que podamos albergar contra persona alguna. Al son de la gaita de la Chinita de Maracaibo y el himno a la Virgen, interpretados por integrantes del sistema de orquestas de coros juveniles e infantiles de Venezuela, la feligresía se congregó en la plazoleta de la Basílica para ser testigo y festejar esta declaratoria, propicia para manifestar una vez más la devoción a la Chiquinquirá. Es una emoción al yo verla, un sentimiento muy grande que le tengo a la Chinita. Que me lo cuide mucho de tantas enfermedades, virus que hay, siempre me lo proteja. Que me ha bendecido con muchos favores en mi familia, me ha hecho formar una familia muy bonita, muy unida, no me ha dejado caer en ningunos momentos. El cardenal Jorge Urosa Sabino además recordó a la feligresía que la devoción a la Virgen Morena no puede ser solo acudir a una fiesta. A su juicio, tiene que manifestarse a diario en la práctica viva de los 10 mandamientos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Después de que se llevara a feliz término el embarazo de 5 mujeres con trasplante de útero en Suecia, el presidente de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, Richard Paulson, está convencido de que un hombre transgénero también podría implantarse un útero y gestar una nueva vida. Por el impacto que puede tener en la humanidad este tipo de procedimientos, en Vida y Salud quisimos ahondar en el tema. Los ensayos para realizar el trasplante de útero en mujeres comenzó en el año 2012 en Suecia y han sido dirigidos por un ginecólogo de la Universidad de Gotemburgo. Los especialistas aún se enfrentan a grandes complicaciones como lograr que todo el sistema vascular que mantiene al útero con vida se mantenga naturalmente en la mujer, lo que implica mayor riesgo si se realizara en un hombre. Por esto consultamos con el doctor Francisco Rizquez, especialista en fertilidad. Lo que hizo fue resecar el útero de una persona mayor y se lo llevó a esta persona de menor edad, en edad reproductiva, y lo pudo trasplantar. Eso es un acontecimiento importante. No solamente ya puedes trasplantar
órganos como el corazón y los riñones, sino puedes trasplantar útero, que es un órgano difícil de trasplantar porque el sitio donde se va a trabajar es como un túnel, es muy difícil y las arterias y las venas son de menor tamaño. Nosotros no lo estamos realizando ni experimentalmente ni activamente. Según el presidente de la Sociedad Estadounidense, los pacientes hombres deberán consumir hormonas para replicar los cambios de una mujer embarazada. También aseguró que no hay ninguna razón anatómica en el cuerpo del hombre que pueda impedir el trasplante de útero. En este caso, teóricamente lo que están planteando es hacer exactamente lo mismo que hicieron con las mujeres. Y efectivamente, si tú lo llevas al plano teórico, no práctico porque no se ha realizado aún, tú podrías trasplantar ese útero a la cavidad abdominal de ese señor. No solamente lo podrías trasplantar, sino además podrías colocarle hormonas a esa persona para que lleve su útero normalmente. Vuelvo a repetir, no lo realizamos aquí ni estamos en esa vía. De realizarse en algún momento este tipo de trasplante de útero en transgéneros, tendría que dar a luz por cesárea. Es importante señalar que este procedimiento quirúrgico aún no se ha realizado en ningún país. Nuestras redes sociales en pantalla. Soy Yohaisa Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos en breve una pausa. Ya venimos con más información para ustedes. Quédense allí. Paciente Esther Díaz requiere con carácter de urgencia aromacin y exemestano de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-235-5982. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos desde Argentina. Allí continúa la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido el pasado miércoles en las costas del país suramericano con 44 tripulantes a bordo. Al menos 7 países se sumaron a las labores de rescate y participan este lunes con equipos sofisticados. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas complican aún más la identificación de alguna señal del sumergible, que el sábado habría emitido 7 intentos de comunicación con las que no se pudo establecer contacto. Charles Manson, uno de los criminales más famosos del siglo, falleció este lunes a la edad de 83 años en un hospital de California. El sujeto, quien pagaba condena perpetua, es conocido por la espiral de violencia en la que él y los seguidores de su secta conocida como La Familia asesinaron a 7 personas en 1969, entre ellas la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. En Colombia, 14 personas murieron y 39 resultaron heridas tras un accidente en autobús en Sabana Larga, Antioquia. El vehículo en el que viajaban unas 50 personas y que recorría la vial rural que une 2 aldeas cayó por un abismo luego de que se le cruzara una motocicleta. Entre las víctimas fatales hay 2 niñas y 12 adultos. También en Colombia, el ex jefe negociador de la paz con la FARC, Humberto de la Calle, será el candidato del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de 2018. Con 53% de los votos, de la Calle venció así en una consulta interna al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La primera vuelta electoral será el 27 de mayo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, lamentó el fracaso de las negociaciones de su bloque conservador con los liberales y los verdes para formar un gobierno de coalición. El Partido Democrático Libre interrumpió las conversaciones previas por considerar que no se llegó a principio de acuerdo en temas fundamentales. Un grupo de 51 países asisten hoy a la conferencia ministerial del Foro de Cooperación hacia Europa, que se celebra entre lunes y martes en la capital de Myanmar. La crisis por la que atraviesa la minoría musulmana rohingya figurará en los encuentros bilaterales que se celebrarán al margen de la reunión. Y los dejamos con impresionantes imágenes de lo que fue la demolición del famoso estadio Georgia Dome en la ciudad de Atlanta. Tan solo 15 segundos tomó el derrumbe del que fuera uno de los estadios más grandes del país
y la Casa de los Halcones de Atlanta por 25 años. El colapso de la estructura ahora le da paso al estadio Mercedes-Benz, construido a tan solo pocos metros de este lugar. En breve, aniversario. La familia real celebra bodas de titanio. Los detalles en breve con Karielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Paciente requiere con carácter de urgencia diaformina plus de 2.5 miligramos y alprazolam de 2 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-287-0990. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. En conmemoración de la inclusión de la 8ª estrella a la bandera nacional, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó este hecho como un acto de justicia a la historia de Venezuela. Por eso que hoy hemos venido aquí a conmemorar lo importante que es para los venezolanos y venezolanas la incorporación de la 8ª estrella. 188 años después, nuestro comandante supremo Hugo Chávez solicita a la Asamblea Nacional la incorporación de esta 8ª estrella, la estrella bolivariana, la verdadera bandera bolivariana. Comandante Hugo Chávez, aquí, en este mismo lugar, el 12 de marzo de 2006, recuerdo como si fuera ayer porque yo fui el edecán de esa actividad, hizo la verdadera bandera de Venezuela, con sus 8 estrellas, 188 años después. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Caribes de Anzoátegui superó a Águilas del Zulia 6 carreras por 5 en un encuentro que usted disfrutó junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos al Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, séptima entrada, y Carlos Moncrief, que conecta imparable para poner al frente al conjunto rapaz. En el 9º inning, cuando a Rómulo Sánchez le restaba un out para completar el salvado, Luis Domoromo disparó doblete para darle la vuelta a la pizarra. En la parte baja de ese capítulo, Águilas intentó reaccionar, pero Andrés Santiago pudo completar el rescate. En el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Leones del Caracas registró su 6ª victoria al hilo y completó una semana invicta tras derrotar a Cardenales de Lara, 4 carreras por 1. Félix Pérez fue el pilar ofensivo de los capitalinos con 2 carreras remolcadas. De esta manera, los melenudos marchan en el primer puesto de la tabla con 3 juegos y medio de ventaja sobre el segundo. En el estadio universitario, Tiburones de La Guaira propinó la 5ª derrota consecutiva a Tigres de Aragua con pizarra de 4 carreras por 1. Junior Guerra fue el verdugo de los bengalíes, lanzando 7 entradas completas, en las que no permitió carreras, solo toleró 2 indiscutibles y concedió 3 pasaportes. Y en el estadio Nueva Esparta, Bravos de Margarita superó a Navegantes del Magallanes 6 rayitas por 1. Los insulares aprovecharon un rally de 5 carreras en la tercera entrada para comandar la pizarra. Omar Póveda estuvo intratable en 5 entradas completas para quedarse con la victoria. En otras notas del béisbol, el venezolano Ronald Acuña Jr., considerado como uno de los mejores prospectos de la organización de los Bravos de Atlanta, recibió el premio Joe Black al mejor jugador de la Liga Otoñal de Arizona. El jugador de 19 años registró averaje de 325 con 7 jonrones en 23 juegos. Acuña, además, de acuerdo a las proyecciones de Dan Szymborski, podría convertirse en el novato del año de la Liga Nacional en 2018. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Bruno Mars, quien arrasó con los American Music Awards 2017. El cantante se llevó 7 premios durante la gala de premiación que reconoce a los artistas estadounidenses por votación del público. Mars conquistó parte de los trofeos más importantes de esta edición. Entre ellos destacaron Artista del Año, Video del Año y Álbum Favorito. Otros que reinaron fueron Luis Fonsi con 2 reconocimientos más para Despacito y Shakira como Artista Latino Favorito. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo presente.
por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Ahora veamos los mejores performances de los American Music Awards. Pink y Kelly Clarkson se unieron en un dueto para entonar una emocionante versión del clásico Everybody Hurts. Asimismo, Selena Gómez estuvo de estreno doble. La cantante sorprendió con un look rubio e interpretó por primera vez en televisión su tema Waltz. Y Christina Aguilera rindió un sentido tributo a Whitney Houston por el 25 aniversario de El Guardaespaldas. Seguimos con el retrato de la reina Isabel II y el príncipe Felipe por su 70º aniversario de boda. La pareja real fue fotografiada a principios de mes y aparecen sonrientes. Isabel II viste un vestido de color crema diseñado por la modista Angela Kelly y luce un broche en tono dorado con rubíes y diamantes. Para celebrar el aniversario de titanio, ellos tienen previsto una cena privada en compañía de su familia y amigos en el castillo de Windsor. El servicio de correos fabricó un set de 6 nuevos sellos para enmarcar el compromiso y las campanas del templo donde se casaron sonarán. Para cerrar, los voy a dejar con Luis Fonsi y su nuevo promocional, Échame la culpa. Es una colaboración con Demi Lovato y a pocos días de su lanzamiento ya tiene más de 39 millones de reproducciones. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Ya se fue la magia que te enamoró, y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Al regreso, una entrevista de Venevisión, Endrina estará conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias por acompañarnos. Conindustria cuenta con 44 gremios que representan a más de 2.400 empresas. Es muy importante la visión que puedan tener ustedes como industria y sobre todo como un sector tan importante de la economía nacional acerca de la crisis que hoy vivimos y que nos está afectando de distintas maneras. Y yo creo que la primera pregunta es: ¿cómo recuperar al país? ¿Qué respuestas se pueden dar, al menos desde el sector industrial, para dar con la solución a esta crisis económica que padecemos hoy los venezolanos? Sí, muchas gracias por haberme invitado y buenos días a todos los televidentes. Fíjate que desde el punto de vista industrial hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. De hecho, este miércoles nosotros tenemos en el Eurobuilding una presentación de políticas públicas que están orientadas a la recuperación de la industria, la recuperación de la economía, pero la recuperación de la industria como uno de los elementos más importantes que conllevaría la recuperación, económica del país. Pero la pregunta de cómo se puede recuperar el país, yo creo que es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que para poder responder esa pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué condiciones estaría como para poder comenzar esa reconstrucción. O sea, hacer un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico está hecho. Yo te diría que ¿dónde se está parado? Se está parado en que ya se produjo una transición y en consecuencia se cuenta con el respaldo de los partidos políticos, de los trabajadores, de la academia, de los empresarios, de la comunidad internacional para comenzar con un plan de recuperación. Porque si es así, pues entonces uno se puede concentrar básicamente en las políticas que habría que tomar. Si no es así, pues hay que comenzar a tener, digamos, todo un debate político sobre cómo hacer que ese cambio de autoridades llegue a los fines de poder tener el espacio abierto para reconstruir. Ahora, si partimos de esa pregunta hipotética, entonces de que ya están dadas las condiciones, ya hay todos los consensos como para recuperar el país, ¿y cuáles son las políticas? Bueno, mira, hay varias políticas que habría que tomar.
desde el punto de vista de la economía, lo primero que tenés que hacer es parar la inflación, ¿no? Parar la inflación y arrancar nuevamente la producción. Tenés que arrancar la industria, tenés que arrancar el campo, tenés que arrancar la ganadería, tenés que arrancar la electricidad, ¿no? Pero además tenés que recuperar el sector petrolero, ¿verdad? Claro, pero ¿qué acciones en concreto en materia macroeconómica se deberían tomar para dar respuesta a eso, parar la inflación? Porque suena como una respuesta muy contundente y que lleva tras de sí muchísimas soluciones que deberían plantearse. ¿Cuál debería ser una de esas acciones macroeconómicas que pondrían fin a la inflación a su juicio? Para parar la inflación es muy fácil. Tú dejas de imprimir dinero inorgánico y levantas la producción. La inflación es el producto de tener mucho dinero circulando y dinero inorgánico en este caso y muy pocos bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, cuando mucho dinero persigue muy pocos bienes, pues los bienes suben de precio. En este caso, el precio del dólar, que es el bien más preciado por todos los venezolanos, ¿verdad? Entonces, tú lo que tienes que hacer es parar eso. La inflación de estos días y la subida de ese dólar que no podemos mencionar en estos días responde a los aguinaldos que el presidente Maduro dio. A toda esa cantidad de aguinaldos y bonos, como hubo que imprimir dinero que no existía para eso se traduce muy rápidamente en inflación. Estamos padeciendo entonces las consecuencias de esa acción, que fue una acción muy irresponsable si se considera que no se tiene plata con lo cual poderlo hacer. Pero regresemos, tú tienes que parar la inflación y tienes que arrancar la producción. Las medidas para arrancar de la industria, como te digo, hay muchas medidas. Tú tienes que tomar medidas ahí en el orden de la infraestructura, tienes que tomar medidas en el orden de los convenios cambiarios, tienes que tomar medidas como para generar una libertad cambiaria, tienes que tomar medidas en el sentido de arrancar las empresas que producen insumos, como puede ser la petroquímica o como puede ser la siderurgia, pero también tienes que arrancar la electricidad, ¿no? Entonces tienes que arrancar la producción en todos sus sentidos. Ahora, para recuperar el país también tienes que arrancar el sector petrolero. Para arrancar el sector petrolero, pues tú tienes que producir mucho más petróleo. Y como tú has demostrado que has perdido las capacidades como para hacerlo localmente, pues tú tienes que contratar con terceros una administración que te extraiga y también que te maneje las refinerías. O sea, tercerizar la industria petrolera sería una de las propuestas. Bueno, en este caso lo que tienes que hacer es, para poder materializar la extracción, tienes que tercerizar aquellos pozos en los cuales no estás produciendo, o estás produciendo muy poco, o estás produciendo con mucha ineficiencia. Por lo menos por mientras logras estabilizar la producción y después puedes recuperarlo. Pero en este momento que no tienes las personas adecuadas, porque las personas que tienes lo que han hecho es disminuirte los volúmenes de extracción, pues con esas personas no puedes empezar a recuperar. Y tienes que tratar de, con producción de petróleo, llegar a los 3.2 millones de barriles diarios que tuviste y que Venezuela puede dar, pero que puede dar solo si se administra correctamente. Tienes que arrancar nuevamente las refinerías. Las refinerías están llenas de ineficiencias, llenas de problemas de mantenimiento, llenas de personas que no han sido capaces de poder generar los volúmenes de producción que se requieren. También hay una parte de burocracia en la administración. Bueno, yo diría más incompetencia que burocracia. Por supuesto que hay mucha más gente de lo que se requiere, pero hay unos niveles importantes de ¿cómo se llama?, de incompetencia. Y luego tienes que, dar concesiones para todo lo que es la distribución, dar concesiones para todo lo que son las bombas de gasolina, de manera tal de que eso no lo maneje el Estado, porque esas son cosas que tú puedes, deslastrarte de ellas muy rápidamente, ¿ok? Pero tienes que poner en funcionamiento lo que es la producción, tienes que poner en funcionamiento lo que es el petróleo, rápidamente tendrías que poner en funcionamiento lo que es el financiamiento, para tener los financiamientos internacionales que te permitan, mientras tienes un plan que el Fondo Monetario Internacional te compre, un plan que te permita que las personas puedan ir comprando, ¿no? Luego tienes que corregir todo lo que es la infraestructura, todo lo que son las concesiones de aguas blancas y negras, todo lo que es las carreteras, todo lo que es la telefonía. Rápidamente tienes que corregir eso, si que eso quieres poner el país en funcionamiento, porque no puede ser que tú quieres poner el país en funcionamiento, pero te quedaste sin teléfonos, te quedaste sin el sistema, sin el sistema a través del cual funcionan las tarjetas de crédito como para que la economía pueda operar. En este momento eso está, bueno, no te voy a decir que inoperativo, pero con unos niveles de inoperancia muy, muy grande, ¿no? Simultáneamente tienes que recuperar la institucionalidad del país, y ahí sí es muy importante. Tú tienes que tener que los partidos políticos y los militares, que son muy importantes en esta ecuación, estén ganados a lo que tú estás haciendo y estén defendiendo lo que estás haciendo. Ya, ¿no? Disculpe que lo ataje en esta parte de su respuesta, pero ese aspecto que usted señala de la institucionalidad del país tiene que ver muchísimo con el factor de la confianza y de la credibilidad. ¿Qué señales debería emitir el Ejecutivo Nacional para que el sector industrial tuviera confianza y de alguna manera se produzca una reactivación del aparato productivo, a su juicio? Bueno, fíjate que
La confianza es la consecuencia de que lo que se ofrece se cumple. Cuando tú tienes una persona que te ha mentido muchas veces, a esa persona no importa qué tan honesta pueda ser ahora, en tratar de decirte una cosa que pueda ser verdad, tú ya no le vas a creer. Así que la confianza se va a recuperar solamente es con un cambio de autoridades, con unos jugadores nuevos, con unos gobernantes nuevos, que ingresen y empiecen a establecer consensos y los compromisos a los cuales lleguen se comiencen a cumplir. Solo ahí se comienza a recuperar la confianza. Ahora, para eso tú tienes que también tener lo que es la reconstrucción de la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Bueno, la institucionalidad es derechos de propiedad, que tú no se expolie, que no se tome, que no se expropie sin el debido proceso, ¿verdad? Pero también la institucionalidad es sistemas electorales, es Estado de Derecho, que la ley se ponga y no se esté cambiando cada 2 minutos. El hecho de que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente, eso ya te rompe la constitucionalidad, y especialmente por la forma como fue electa y por el nivel de legitimidad o la falta de nivel de legitimidad que tiene tanto por la sociedad venezolana como por los países de la comunidad internacional, ¿no? Entonces te decía ahí que tienes que recuperar institucionalidad, y dentro de la institucionalidad está la separación de poderes. Tú tienes que darle autonomía al Banco Central para que no repitas el financiamiento no monetario que te ha causado los niveles de inflación. Pero también tienes que traer el TSJ que tienes en el exilio, que es legítimo porque fue nombrado por la Asamblea Nacional, y tienes que darle operatividad. Luego tienes que comenzar a una reestructuración de los ministerios porque tú no puedes disminuir el déficit fiscal si no disminuyes de una manera muy importante el tamaño del Estado. Luego tienes todo el tema de la seguridad personal. Entonces, tú no puedes recuperar a Venezuela si piensas que cada vez que salgas a la calle te van a asaltar, te van a secuestrar o te van a asesinar. Tienes que tener un proceso de desarme, una depuración de las policías y de la Guardia Nacional, la municipalización de las policías, unos militares que estén trabajando para erradicar a los narcotraficantes, para sacar a las FARC de Venezuela. Luego tenés todo el tema de educación, sin el cual Venezuela no da un arranque inmediato. Tú tienes que tener un estímulo a los colegios privados, y muy posiblemente a través de mecanismos en los cuales los patronos paguen y tengan deducciones fiscales, ¿no? Pero tienes que tener un presupuesto muy importante y un arranque de los colegios técnicos, una desideologización del INSE para que funcione para lo que fue su propósito, que es la formación de técnicos para que la industria pueda operar, ¿no? Luego tienes que recuperar los derechos de propiedad. Te decía, los derechos de propiedad son fundamentales. Ahí tú tienes que, por ejemplo, todo lo que es misión vivienda, tienes que dar títulos de propiedad y créditos para que sean vendidos. Tú tienes que tomar terrenos municipales, parcelarlos y entregárselos a las personas que lo están habitando para que tengas creación de riqueza. Eso que el economista peruano Hernando de Soto decía que es la bancarización y la generación de riqueza, ¿no? Bolsa de valores, como para que las empresas que tú vas a privatizar, que tienes que privatizarlas, porque el Estado no tiene por qué estar siendo un Estado productor, pasen a pertenecerte a ti, a mí y a los trabajadores que están en esa empresa, ¿no? Y luego tienes que tener un entorno político, un cambio del entorno político a través del cual crees una federalización del Estado para que sean los estados mucho más relevantes en cuanto al quehacer nacional, con una reducción del tamaño del Estado. ¿No? Hola, que eso que usted está presentando es parte de las propuestas que van a plantear este 22 de noviembre en un evento que ustedes tienen. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que este conjunto de acciones lograrían mejorar la situación económica nacional, y cómo hacer que exista un consenso entre esto que propone el sector industrial con el Ejecutivo Nacional? No, esto excede lo que nosotros vamos a proponer. La pregunta era cómo se recuperaba el país, y yo lo que te respondí es cómo se recupera el país. Lo que nosotros vamos a proponer es cómo se recupera la economía, y dentro de la economía el sector industrial, lo cual es absolutamente recuperable con un entorno distinto. Y ahí lo que vamos a proponer es, tenemos propuestas de manejo de política monetaria para disminuir la inflación y para crear niveles de recuperación de la moneda, de reconstrucción de la moneda como mecanismo de intercambio y resguardo para que la gente pueda tener ahorro. Vamos a proponer mecanismos de comercio internacional para que Venezuela pueda insertarse en exportar cosas distintas de petróleo. Vamos a proponer la recuperación de la infraestructura industrial. La infraestructura industrial es cómo se ponen en operación
digamos, plantas, como te decía, como la siderúrgica o la petroquímica, pero con todo el tema de privatización también, porque en la medida que tú tengas una siderurgia que en manos del Estado produce 8 o 9% de lo que puede producir en manos del sector privado, que tienen las experticias y la gerencia, pues tenés que tenerlo ahí como para que puedas, de aguas abajo, producir el acero que te sirve en el sector metalmecánico, de envases o de repuesto. Tienes que cambiar la ley del trabajo, para que la ley del trabajo no sea un factor que te haga antagonistas al empleador y al trabajador, sino que te sirva como mecanismo que los enlace, ¿no? Y tienes que tener muchos otros mecanismos que vamos a presentar este miércoles, entonces, como propuestas de política pública. Estaremos atentos al desarrollo de ese evento. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta, ustedes deciden. A todos, buenas tardes.